Hola, muy buenas. En este video vamos a ver cómo pues configurar el editor set para autocompletado y demás cosas con React y Next.js, aunque bueno, en realidad es para la sintaxis de JCX y TSX en general, como por ejemplo frameworks como Preact que también utilizan la sintaxis de JCX. Hay que recalcar que pues si vieron el video de configuración de TypeScript y JavaScript, como el propio servidor del lenguaje, bueno, así como el servidor ESET, ambos tienen soporte para JSX, o sea, los servidores del lenguaje de JavaScript están hechos y, o sea, tienen todas las herramientas propiamente creadas para soportar JSX. Pues sabiendo eso, viendo el video pasado, van a tener casi que el autocompletado lo va a tener nativamente, pero pues vamos a ver algunas configuraciones de herramientas como por ejemplo Sling, Prettier y Tailwind, que son las que más se utilizan pues con React, y Next.js y en general. Primero, obviamente, pues tenemos que hablar de por encima, porque pues lo expliqué más a detalle en el video pasado, de por ejemplo cosas como JavaScript, que si ven, cosas como JSX ya lo soporta automáticamente, el resultado de código lo soporta pues set por defecto. No, por ejemplo aquí pues ya está JSX y todo esto pues ya está en realidad soportado como tal, pues por el propio set, vaya, o sea, los creadores fueron los creadores de Triciter al fin y al cabo, o sea, lo soportan todo. Así pues como por ejemplo, sin más configuración, por ejemplo acabo de borrar el import, automáticamente se me queja porque pues JCX no soporta esto, porque en fin, porque no está importado como tal el componente. Entonces, por ejemplo, si colocamos un import, colocamos aquí image, pues aquí más o menos ven que lo detecta automáticamente, así como ciertas otras cosas de pues Next.js. Y por ejemplo, le hundimos enter y pues ya está, o sea, no hay que hacer casi nada de configuración por parte del servidor del lenguaje. Pero por ejemplo, para cosas como Slint, para proyectos que utilicen Slint y Prettier, por ejemplo, si tenemos que hacer algunas otras cosas, como por ejemplo colocar en el Slint, el, sí, o sea, el Slint config, tenemos que hacer varias cosas si vamos a trabajar con Prettier. Si no vamos a trabajar con Prettier, pues no hace falta, pero si vamos a trabajar con Slint y Prettier, pues hace falta como tal instalar el Slint config y el Slint plugin de Prettier, pues para tener las configuraciones y que pues Slint se comunique bien con Prettier y hagan tanto el formateo como las reglas del código que pues hayamos hecho, sin más. Obviamente hacer que en las reglas esté Prettier, que de hecho esto lo voy a explicar un poco más adelante, pero bueno, todo su tiempo. Las cosas es esa, tener, obviamente, para los que no sepan, Slint es un servidor de lenguaje, sí, más o menos puede ser, que nos dicta el cómo se escribe código en JavaScript, pues directo a unas ciertas reglas. Por ejemplo, con un proyecto de Bit de React, que pues es como recomiendan usar React. Esto, si no hacer con Next.js, con Bit, vaya, pues nos va a tocar instalar tanto Slint como Prettier. Y pues no recuerdo si en realidad lo pregunta el instalador de Bit, pero en caso de que no, pues en realidad es bastante fácil. O sea, simplemente se instalan Slint, que de hecho, pues, a ver, en la página como tal de Slint está de Sling la instalación, o sea, no es mucho más. Yo en cuanto a npm recomendaría utilizar pnpm porque pues ha habido muchos problemas con npm en cuanto a paquetes de seguridad y bueno, en fin. Y por ejemplo, pnpm tiene ciertas propiedades ya por defecto que es más seguro, por ejemplo, que no se puede instalar cosas antes o después de instalar un paquete, porque pues hay scripts que se instalan antes, bueno, se instalan, se ejecutan antes de la instalación de un paquete o después o antes y después, así que esto, por ejemplo, en PNPM, pues es un poco más seguro por defecto. Así que pues, bueno, que me desvío, que por ejemplo, es muy fácil pues instalar Slint, así como también pues instalar Prettier, que es pues simplemente para que el código sea bonito. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes ven la propia página de Prettier, pues dicen que si están con Slint,
pues hay que instalar la configuración de Slim con Prettier, porque pues para que no se choquen las configuraciones de uno u otro. Vale, sabiendo lo que pues es Slim y Prettier y sabiendo que pues tenemos que hacer esta configuración y Slim configuración del plugin también, vamos a ir a cosas un poco más específicas, que son por ejemplo esto de las reglas, de que esto va a hacer en pocas palabras que Prettier, sí, vaya, ¿por qué no? Que Prettier nos dé un error, un warning, si el código no está formateado como él lo dice. Por defecto, creo que por defecto está en error, pero en error es horrible, o sea, en error es muy, muy feo. Por ejemplo, si yo hago esto, automáticamente se queja y son cosas en rojo horribles, que en realidad no es un error, es simplemente mal formato, pero en realidad no es, o sea, es feo, o sea, es feo. Una opción es pues colocarlo en warn, vaya, una opción es colocarlo en warn, pero igualmente pues se quejaría así de una forma que ensucia el código, porque si ya de por sí queremos que sea visual para pues ver errores de verdad o warnings de verdad, pues tener esto no sé si sea lo mejor. Pues yo simplemente lo desactivo porque no son errores, es simplemente pues que el código se ve feo, o sea, no tiene más. Y por ejemplo, cuando hago así, no se queja ni nada. Y pues van a decir de que no, pues es que lo hace para que sea bonito, pues entonces para correr el formatter, o sea, Prettier, para correr el Prettier cada vez que es una cosa, pero en realidad no tiene sentido porque podemos hacer un formateo del código cuando guardemos, y de hecho aquí se da la segunda configuración, o bueno, en realidad una configuración más, de que pues si han visto los demás videos, saben que por ejemplo para ciertas reglas de los lenguajes pues tenemos un formateo pues que son un poco más globales a la forma de cómo se configura un lenguaje pues individualmente. Pero pues eso no es la única forma, porque pues también digamos que en mi caso de que yo utilizo XFMT, en realidad no utilizo Slim ni Prettier, porque tanto OXFMT como el OXLint hacen lo mismo que Prettier y Slint, vaya. Pero supongamos que pues como no estamos solos en esta vida, pues entramos en un equipo que justamente ellos se utilizan, como la gran mayoría de los proyectos en realidad, Slint y Prettier. Pues simplemente vamos aquí, nos creamos una carpeta .set, al igual que tendríamos una carpeta, por ejemplo, .idea en IntelliJ, o .vscode, o .cursor, o .editor, cualquiera. Y pues también tenemos un settings.json, que pues vamos a configurar el cómo queremos que el editor se comporte pues en este proyecto. Porque pues eso es bueno configurar según el proyecto. Entonces pues aquí va justamente las configuraciones que hablé en el video pasado, que es justamente aquí. Por ejemplo, en cuanto al formatter, decirle que queremos prettier, igualmente aquí, que el formatter vaya a ejecutar un comando que sea prettier. Los argumentos van a ser pues la entrada estándar, simplemente el filepath, y el target, o sea, el documento en el que vamos a ejecutar la acción, va a ser el buffer, o sea, el archivo en el que estamos. Obviamente esto podemos hacer que sea, si no lo tenemos activado porque no queremos, pues podemos hacer que sea un format unsafe solo en este proyecto, y pues ya estaría. Si lo tenemos habilitado por defecto, pues lo dejamos así. Y pues obviamente eso también quiere decir que Slint también se va a ejecutar. Por ejemplo, bueno, justamente ahora no, pero como ven, si yo guardo, automáticamente se formatea. Así que todos los problemas que teníamos antes, en realidad, pues no son problemas, es simplemente una línea más de código que tenemos que colocar. Por ejemplo, en Visual Studio sería, no sé, editor.languageserver.algo, y en vez de acá utilizar puntos, pues simplemente abrimos etiquetas de propiedades, porque en realidad es casi todo lo mismo. O sea, no, los servidores de lenguaje, pues es un protocolo como tal, tienen que servir ciertas reglas, y pues lo único que varía según el editor es la forma en que se escribe. Visual Studio utiliza mucho lo de los puntos y pues también ya decir propiedades, pero pues
Set utiliza muchísimo más, casi que es lo único que utiliza, propiedades para cada una de las cosas. Bueno, pues sabiendo un poco más ya las dudas, por ejemplo, con Prettier, por ejemplo, también el Prettier RC, que esto es un archivo de configuración que también lo hace al instalarse a Prettier. Slim, pues ya sabemos lo de los plugins, pues vamos ahora a Tailwind y pues ya sabiendo también que con esto que es muy básico, ya tenemos un formateo al guardar, pues podemos seguir. En cuanto a Tailwind, en realidad también lo tenemos muy fácil porque para las tecnologías web, entre más fácil se la pongan los desarrolladores, pues más fácil va a llegar al cambio. Por ejemplo, Tailwind también apenas, eh, bueno, eso es una cosa que, bueno, no se me ha pasado, pero sí en los otros videos, pues no hacía falta que lo explicara, era que sí estás en un proyecto, por ejemplo, JavaScript o de React o de Vue o de cualquiera, pues automáticamente Set va a instalar el servidor de lenguaje, pues que corresponda. Por ejemplo, en este proyecto correspondería, si no tuviera instalado, Slint, bueno, Prettier creo que ya viene instalado por defecto, VTSLS y Tailwind. Así que, pues, podemos simplemente fiarnos de que eso se instale automáticamente bien, o podemos venir también al LSP, al LSP config, y pues instalarlo también un poquito más a mano para, a ver, yo prefiero estar mucho más seguro, por ejemplo el de Tailwind. Venimos aquí Tailwind y vamos bajando. Y por ejemplo, bueno, como ya dije, yo preferiría PNPM, pues simplemente agregar una P y ya se instala. Que Slint, pues es lo mismo, o sea, no hay mucho problema, es exactamente lo mismo. Y pues no haría mucha más falta en realidad estar seguro de que pues está todo instalado y no habría mucho más. Otra cosa rápida lo comento, si no quiero utilizar VTSLS, pues instalan TypeScript Language Server, igualmente del lspconfig puedes sacar el comando y pues tienen que decir explícitamente que quieren usar S y no pues VTSLS. Eso sería todo. Vamos con Tailwind, de que pues a veces en archivos de TSX, como sabrán, la propiedad pues class de por ejemplo Angular o HTML o Vue o Svelte, pues en realidad en TSX es class name. A veces el servidor de lenguaje de Tailwind se pone un poco tonto, o sea, se pone un poco tonto y puede que no reconozca la etiqueta class name. A veces puede que pase, puede que no. O sea, no es un no pasa, no. Puede que pase, puede que no. Simplemente es probabilidad, o sea, puede que sí, puede que no, de no reconocerlo. Pues para estar 100% seguro de que lo va a reconocer, por ejemplo, la configuración dice, si por defecto el servidor de lenguaje no es suficiente para que Tailwind funcione, puedes hacer esta, que es un regex, una expresión regular que pues tenemos muy fácilmente acá, que es pues para que automáticamente tome, o sea, lo tome como válido, no tenga que esforzarse en decir, no, class, esto no, simplemente pues lo cogí ya, no hay margen de error. Otras cosas útiles, por ejemplo, de esta configuración de Tailwind, es por ejemplo, hay a veces que no estamos utilizando Tailwind, un proyecto, digamos Next.js, Angular o Vue, sino que estamos usando, digamos, con un CDN, con HTML, por ejemplo, porque queremos hacer algo un poco más simple con JavaScript sin framework, o sea, vanilla. Y pues queremos también tener resaltado de sintaxis para, digamos, no queremos que todos los botones, también el CSS se nos va mal. Pues entonces tenemos, por ejemplo, esas propiedades, por ejemplo, lo de set attribute o por ejemplo un add, remove o contains, que pues ya son cosas más de JavaScript, que por ejemplo en una situación normal no tendríamos, obviamente un resultado de sintaxis no tendría sentido, pero nosotros queremos que sí, en caso de que quisiéramos, vaya. Y por ejemplo aquí está, nos autocompleta automáticamente, pues porque esas configuraciones somos los que le hemos dado. Esta es un poco más opcional. Bueno, las cosas son opcionales, van a gustos. Pero la que yo recomendaría mucho sería de que, por ejemplo, hay veces que queremos hacer, no queremos que todos los H1
tengan ciertos estilos, pero si queremos, es que justamente en esta página, justamente en esta vista, justamente en este componente, yo quiero que todos los H1 tengan ciertos estilos y supongamos, bueno, justo H1 no, pero digamos que todos los párrafos tengan cierto estilo. Y pues no quiero repetir y repetir, repetir pues todos los estilos en todos los párrafos, en todas las cosas. Podemos hacer, digamos, una constante que diga p style, p style, p style, que por ejemplo sea pues sí, ¿no? Un objeto con, digamos, un def que simplemente sea pues vegetal y esto, por ejemplo, sync y tal. Pero como es, no nos autocompleta. Y si es una cadena un poquito pues más grande o por ejemplo son botones que normalmente los botones queremos que tengan un formato muy específico y con ciertas cosas y estilos muy específicos, pues tal vez tener un autocompletado si sea algo bueno o por lo menos pues algo que nos va a hacer ir un poco más rápido. Entonces lo que pues vi es que por ejemplo está con esta expresión regular que en realidad la palabra puede ser la que ustedes quieran, por ejemplo puede ser inclusive esta misma palabra de style, pero pues yo le coloqué clases sin más, de que por ejemplo si ve que una variable tiene esto de clases, por ejemplo ahora si yo vengo acá pues ahorita sí me va a autocompletar todo. ¿Ven? Bueno, acá comilla, ahí ya estamos. Y pues simplemente es para también, vaya, mejorar la experiencia de desarrollador y todo eso. Como digo, esta palabra no tiene que ser pues obligatoria, va a ser opcional o en realidad esta sí es muy recomendada, esta también es muy recomendada, las demás yo dirían que pues son un poco más opcionales, pero igualmente voy a colocar todo en la descripción pues para que sea copiar y pegar. E igualmente si quieren, aunque pues ya lo expliqué inclusive en la documentación de, de set es copiar y pegar también, pero si quieren también pues puedo colocar el settings este, pues que pues no sé, esto, aunque esto pues si lo quieren a nivel global, pues como digo, simplemente lo colocan eso en su settings.json del editor y ya eso es todo. Otra cosa es que para Tailwind también hay un plugin de Prettier pues para hacer el formateo según pues las recomendaciones y configuraciones que pues tiene Tailwind. Por ejemplo, pues yo no soy el mejor que estila, pero por ejemplo, digamos que no, es que el flex pues tiene que en realidad ir después del flex call o que esto así o no sé. Es un formateo sin más. Y pues obviamente como también tenemos el servidor de lenguaje de Tailwind, como ya les dije, también tenemos acciones de código, por ejemplo, aquí dice de clase, data, y pues digamos que son muchas, o pues, a ver, no hacer esto, y tal, y colocar linear, pues linear, pues es una opción, pero simplemente podemos colocar el code action, hacer así y ya, lo reemplaza automáticamente. En caso que no tengan un atajo de teclado para eso, que en realidad pues es bastante fácil, pero no pasa nada, podemos ir aquí y Show Code Actions, que por ejemplo yo tengo con espacio CA, ustedes les aparecerá otro muy probablemente, pero por ejemplo colocar así, así y automáticamente se cambia. Como ven es o sea, muy fácil, pero pues igualmente es normal que la primera vez uno esté un poco perdido de cómo se hace, más que nada pues si viene de Visual Studio, que normalmente la gente donde viene, porque pues es verdad que Visual Studio de pronto nos simplifica un poco más la vida, aunque estas configuraciones también se pueden aplicar para Visual Studio, o sea, perfectamente. Pero como pues Visual Studio nos da muchas facilidades desde el día uno, la mayoría de veces no la hacemos. Pero pues aquí como nos toca buscarnos un poquito, solo un poquito, o sea, un poquito más la vida, sería como el intermedio de Neovim y Visual Studio, sería como el intermedio, nos da muchas herramientas, pero a la vez tenemos que investigar si queremos que se comporten al 100% como pues queremos. Simplemente eso, es muy fácil la configuración, como ven, es
muy pocas cosas, ya cosas más técnicas, digamos como las expresiones regulares estas, que en realidad es de la propia documentación, es más, o sea, si ven, es de la propia documentación de, de set. Lo único que hice fue, pues lo único que yo hice como tal fue pasarlos pues por ciertas páginas que administran los regex para que sean optimizados, y pues aparte por una IA para que sean todavía más optimizados. Por ejemplo, esto de remake, todo esto, pues simplemente lo pasé para que estuviera todo en uno y el servidor de lenguaje consuma aún menos recursos. Y sin más, en realidad, como digo, es bastante directo, pues para que, como se sabe, la mayoría de los programadores son web, y dentro de esa mayoría, la mayoría son de React y Next.js, y pues entre más facilidades, más fácil va a ser que la gente pues venga justamente al editor. Y pues nada, eso sería todo, y pues gracias por ver.